Queridos amigos, tengan ustedes muy buenos días. El día de hoy, domingo 28 de marzo del 2021, la palabra que me ha dado el Señor para poder compartir con todos ustedes está escrita en Efesios capítulo 5, versículo del 14 al 19. Para dar inicio vamos a proceder a orar. Dios Padre Todopoderoso, que tu Espíritu Santo nos guíe a través de tu palabra, nos revele de sus misterios, nos permitas guardarla en nuestros corazones y a su vez también poderla compartir con otras personas. En el nombre de Jesús. Amén. El título de esta palabra en el capítulo 5 de Efesios es Andad como hijos de luz, pero vamos a dar inicio desde el versículo 14 al 19. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Amén. La palabra nos dice bien claro, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Amén. Jesucristo vino a dar vida y vida en abundancia. Fue enviado por Dios Padre Todopoderoso. Él envió a su único Hijo a morar entre nosotros. Murió en la cruz. Él resucitó de entre los muertos y con su sangre perdona todos nuestros pecados. Para ello nos invita a que los conozcamos y a recibirlo en nuestro corazón. Despiértate tú que duermes y levántate de los muertos. Cuando recibimos a Jesucristo en nuestro corazón, comienza a habitar en nosotros el Espíritu Santo de Dios. Mientras tanto, nuestro espíritu está muerto, está dormido. Aquí la palabra nos anuncia que hay vida después de la muerte y hay vida en abundancia. Y el Señor está llamando a cada una de las personas que escuche estas prédicas, su palabra a través de estos videos, a través de otros hijos de Él que predican el Evangelio. Se da a conocer. Anhela que lo recibas en tu corazón. Y te alumbrará Cristo, dice la palabra. Mientras tanto, vivimos como muertos espiritualmente. Vivimos en nuestras propias fuerzas. A partir de que lo recibimos en nuestro corazón, decidimos voluntariamente ser guiados por el Espíritu Santo de Dios. Cuando Jesús se fue, le dijo a sus discípulos, me voy, pero no los dejaré solos. Dejaré al Consolador, que es el Espíritu Santo de Dios. Con su muerte, Jesucristo nos invita a tener vida, una nueva vida y vida en abundancia. Nos invita a ser partícipes de su reino, del reino de Dios. El versículo 15, escrito está, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Que seamos diligentes, que seamos observadores. Nos dice la palabra. ¿Qué quiere decir diligencia? Rapidez, prontitud, celeridad. Que seamos rápidos en darnos cuenta de cómo estamos andando. Que no perdamos el tiempo en las cosas vanas del mundo. Que seamos sabios. ¿Pero a qué le dice sabio la palabra de Dios? Escrito está en Proverbios, capítulo 9, versículo 10. El comienzo de la sabiduría es el temor del Señor. Conocer al santo es tener discernimiento.
es decir, la palabra que nos trae el apóstol Pablo a través de la carta que le mandó a Efeso, que envió a Efeso, y el día de hoy nos las ha dado el Señor para poderla compartir. Nos está llamando y nos está exhortando que seamos diligentes, que pronto recapacitemos, que enmendemos el camino, que giremos nuestro rostro hacia Él, que la sabiduría es el temor al Señor, pero el temor con obediencia, con amor, el temor a hacer las cosas mal ante sus ojos. La palabra nos confronta, y se los vuelvo a repetir, nos confronta muchas veces de cuál es la voluntad de Dios sobre la vida de cada uno, de su creación, porque Él dejó su palabra para su creación, pero no obliga nada a nadie. Y ahí nos dejó su voluntad. ¿Cuál es la voluntad? ¿Cuál es su corazón? Y nos dice que la sabiduría es el temor a Él, pero con amor, con respeto, el temor a desobedecerlo, a faltar ante sus ojos. Aprovechad bien el tiempo, nos dice el versículo 16, porque los días son malos. No perdamos el tiempo en las cosas de este mundo. Seamos prestos a aprender la palabra de Dios, a tomar conocimiento, porque los días son malos. Y podemos ver cómo en estas circunstancias muchas personas están buscando de la palabra de Dios. Están buscando de Dios, como otras personas se han dejado abrumar, te dice el Señor, por sus problemas, por sus circunstancias y por sus necesidades. Y aún más se han apartado de mí, te dice el Señor, no de mí, sino es lo que revela el Espíritu Santo de Dios a través de esta palabra. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. ¿Qué quiere decir esta palabra? Que no seamos locos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor para nosotros. Si tomáramos conocimiento de cuál es la voluntad del Señor para nosotros, de cuántos problemas nos hubiéramos evitado. El Señor es un Dios amoroso y misericordioso, que a través de su palabra nos llama a reflexión. Y en este tiempo lo hizo a través del apóstol Pablo. Sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Y la pregunta es, ¿conoces tú la voluntad del Señor para tu vida? ¿Conoces tú la voluntad del Señor para su creación? Porque Él, desde el inicio, desde el capítulo 1 de Génesis, cuando creó el mundo, cuando hizo a Adán y Eva, ya estábamos todos nosotros dentro de sus planes. ¿Sabes tú cuáles son los propósitos? ¿Sabes tú cuáles son las promesas que Dios tiene para tu vida y para toda la creación? Y aún sabes tú por qué envió a su único hijo a morir en la cruz, ese acto de amor inmenso e incomparable por ti, por mí y por todo aquel que lo busca y lo reciba en su corazón con amor. Lo único que se necesita es creer en ese acto de amor que hizo Jesucristo en la cruz por todos nosotros, como un granito de mostaza, para invitarlo a morar en ti,
a ingresar a tu vida. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. ¿Qué quiere decir la palabra disolución? El nombre dice, ¿qué significa la palabra disolución en la Biblia? Libertina o infame. Es decir, no nos embriaguemos con aquel vino libertino, infame, el que nos lleva a la perdición. En el libre albedrío estamos andando bajo nuestra propia voluntad humana, que sí nos lleva a cometer errores, faltas ante los ojos de Dios por desconocimiento de su palabra. No nos olvidemos que hay una vida eterna para ti y para mí después de la muerte, para con Dios, para con su Hijo. El mundo nos trae muchas distracciones. No te dejes engañar. La televisión, el estar constantemente en el celular, aún tus propios dolores, tus propias angustias, tus propios problemas, permiten a que te llaman a reflexión sobre tu propia vida, sí, pero buscas ayuda en la palabra de Dios. Él a través de la palabra nos habla, nos edifica. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Nos dice el apóstol Pablo que vivamos llenos del Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu Santo de Dios la palabra fue elaborada a través del Espíritu Santo de Dios. Y cada vez que tomamos conocimiento de la palabra, alimentamos nuestro espíritu, que es el que nos fortalece, el que nos guía. Y también nos dice que hablando entre nosotros salmos, con himnos y cánticos espirituales, que se encuentran en la palabra de Dios, dirigidos a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, a nuestro Creador, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, anhelando de Él, anhelando de su palabra, con profundo amor y aún agradecimiento. El Señor te quiere decir que Él no es sordo, ni ciego, ni mudo, que Él está ahí y siempre ha estado, que no está solo, que no está sola. Despierta tú que duermes, no sigas durmiendo, busca de Él y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Hay vida nueva, hay esperanza en nuestro Creador. ¿Quieres recibir a Jesucristo en tu corazón? Te invito a hacer la siguiente oración de fe. Señor Jesús, yo abro mi corazón para que entres en mí y reines con poder y autoridad en mi vida como amo y Señor. Te pido perdón por todos mis pecados. Renuncio a Satanás y a sus ángeles negros. Y desde hoy, Jesús, te recibo a ti como mi Señor y mi Salvador. Si hiciste esta oración de fe, le pido a Dios Padre Todopoderoso que te inscriba en el libro de la vida y te selle con su Espíritu Santo. Se lleve de ti pena, tristeza, angustia, dolor, miedos, temor, duda, confusión, cansancio, pesadez y todo desánimo. Y despierte y avive tu espíritu y sigas adelante.
tomado de la mano de Dios Padre Todopoderoso, aquel que todo lo puede. No hay nada que Él no pueda hacer por ti. Y todo lo que pidas al Padre es a través del Hijo, y yo lo haré, te dice el Señor. Está escrito en la palabra. Es decir, Señor, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias por lo siguiente. En el nombre de Jesús, yo te pido lo siguiente. Amén. Eso es todo, amados hermanos. Muchas gracias. Que tengan todos ustedes un feliz domingo. Y únicamente le damos todo honor y toda gloria a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Muy buenos días.